Mi suegra decía que mi hijo no se parecía a su precioso hijo y dudaba de su paternidad. Hice una prueba de ADN. Y sí, mi hijo era mío. Su hijo no era suyo. En Navidad, revelé los dos resultados en una caja doble. Adivinen quién rompió el arbolito antes de terminar la cena. Desde el día en que nació mi hijo, supe que no sería fácil convivir con mi suegra. No porque fuera mala abiertamente, no. Ella prefería el veneno disfrazado de cortesía. Las frases con doble filo. Las miradas que no decían nada. Pero lo decían todo. La primera vez que lo vio, apenas lo sacamos del hospital, frunció los labios como si oliera a algo podrido. ¿Qué? Chiquito es, ¿no? Dijo mientras lo tomaba con una sonrisa congelada. Aunque supongo que los bebés cambian con el tiempo, yo, agotada y con los puntos todavía frescos, no supe qué contestar. Apenas asentí, con la esperanza de que esa sería la única crítica. Qué ingenua fui. Con el pasar de los meses, los comentarios se hicieron más frecuentes. Y más hirientes. No tiene la nariz de mi hijo, sus orejas no son como las nuestras. Seguro que no te equivocaste de bebé en el hospital, sí. Así, con esa sonrisa hipócrita. Y cada vez que decía algo así, se giraba hacia su hijo, mi esposo, y le lanzaba una mirada. Como si estuviera esperando que él también lo notara. Al principio, él se reía. Mamá es así, me decía. No te lo tomes personal, pero sí era personal. Muy personal. Una vez incluso trajo una foto del esposo cuando era bebé y me la puso al lado de nuestro hijo. Mira qué diferentes. Es que... Bueno, hay cosas que saltan a la vista, murmuró, removiendo su té con esa cucharita que parecía estar esperando para clavármela en el corazón. Yo trataba de mantenerme firme. No le daba el gusto de pelear. No iba a gritarle. No iba a caer en su juego. Pero por dentro, cada comentario era una astilla que se iba acumulando. Lo peor vino en el primer cumpleaños de mi hijo. Hizo una broma delante de todos. A ver si este año el nene empieza a parecerse más al padre. No, la gente rió incómoda. Mi esposo también. Yo sentí que el suelo se me abría. Esa noche lo enfrenté. ¿Tú también dudas? No. Claro que no, me dijo, serio. Pero... Entiendo por qué mi mamá lo dice. Como que lo entiendes, es que no se parece mucho a mí. Nada más, fue ahí. En ese momento exacto, que supe que había cruzado la línea. Que no era solo la suegra. Él también empezaba a mirar distinto. Pasé los días siguientes con esa frase dándome vueltas en la cabeza. Entiendo por qué mi mamá lo dice. Y entonces, lo decidí, iba a hacer una prueba de ADN. No por mí. Ni siquiera por mi hijo. La iba a hacer por ellos. Para cerrarle la boca a ella. Para obligarlo a él a enfrentar la realidad, y cuando fui al laboratorio a dejar las muestras. Algo dentro mío, no sé qué, me empujó a hacer otra prueba. Una travesura en voz baja me susurró, ya que estamos con las dudas, averigüemos todo. Así que pedí otra prueba. Una que nadie me había pedido. Una que podía cambiarlo todo, una prueba entre mi esposo y su madre, y ahí empezó todo. Después de dejar las muestras en el laboratorio, sentí un peso extra en el pecho. No solo por lo que podía revelar la prueba de mi hijo, sino por la otra. La que nadie sospechaba. La que, si salía como yo imaginaba, iba a sacudir toda esa casa de buenas costumbres que mi suegra tanto defendía. Pasaron los días. Lentos. Silenciosos, nadie sabía lo que había hecho. Ni mi esposo, ni mucho menos mi suegra. Yo seguía mi rutina como siempre, cambiaba pañales, preparaba mamaderas, lavaba ropa. Pero por dentro, algo se estaba cocinando, y entonces llegó ese almuerzo, uno de esos almuerzos familiares que mi suegra insistía en hacer por tradición. Mi cuñado, mi cuñada, los hijos de ellos, todos sentados alrededor de esa mesa con mantel de flores, que huele a sopa y a falsedad. Yo ya estaba incómoda apenas llegué. Pero me callé. Como siempre. En eso, mientras mi hijo jugaba con un autito en el piso, mi suegra lanzó su bomba disfrazada de preocupación. ¿Sabes que el otro día estuve leyendo sobre los casos de bebés cambiados en los hospitales? Pasa más de lo que uno cree. Dijo,
mirando a todos con dramatismo barato. Yo, si fuera hombre, haría una prueba de ADN sin dudarlo. Las risas incómodas llenaron la mesa. Mi esposo bajó la vista al plato. Nadie dijo nada. Yo sentí que se me helaba el cuerpo. ¿Estás insinuando que mi hijo no es de tu hijo? Le pregunté, sin levantar la voz, pero dejando cada palabra clavada como aguja. Ay, nena, no te pongas así. Es un comentario nada más, respondió, fingiendo inocencia. Tú sabes que yo solo quiero lo mejor para mi nieto. Si es que lo es, mi esposo intentó frenar la situación con un ya está, mamá, pero fue tarde. Muy tarde, en ese momento supe que no iba a esperar más. Al día siguiente, llamé al laboratorio. Me confirmaron que los resultados estarían listos en 2 días. No dormí. No comí. Pero no por miedo, sino por ansiedad. Por las ganas de poner las cartas sobre la mesa. Cuando recibí el sobre, lo abrí con manos temblorosas. El corazón se me aceleró, pero no por la primera hoja, sino por la segunda. El primer resultado decía lo que yo ya sabía: mi hijo es hijo biológico de mi esposo, pero el segundo. Ese segundo resultado era dinamita pura. Mi esposo no era hijo biológico de su madre. Me senté en el sofá y leí la hoja varias veces. Me fijé que los nombres estuvieran bien, que los códigos coincidieran. Todo era correcto. Clarísimo, y me reí, por primera vez en meses, me reí de verdad. La mujer que dudó de mi hijo, la que cuestionó mi fidelidad, la que me trató como si fuera poca cosa. Era la que había vivido toda su vida con una mentira mucho más grande. No sabía si él lo sabía. Pero ahora yo lo sabía, y decidí que no iba a callarme. No esta vez, ya no bastaba con decirle, mi hijo sí es de tu hijo. No. Esta vez iba a devolverle cada una de sus palabras. Con pruebas en la mano, se acercaban las fiestas. Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y esa cena. No la iba a olvidar nadie. Ahí estaba yo, sentada en el sillón, con los 2 papeles en la mano. Uno confirmaba lo que siempre supe: mi hijo era hijo de su padre. Y el otro. Bueno, el otro era un secreto que podía destruirlo todo: mi esposo. No era hijo biológico de su madre. Lo leí una y otra vez, como si mis ojos no pudieran creer lo que tenía frente a mí. El laboratorio era claro. No había margen de error. El ADN no mentía. Pensé en decírselo en ese mismo instante. Llamarlo, mostrarle el papel y ver su cara cambiar. Pero no. Algo dentro de mí dijo, no lo arruines. Aún no, esto no era solo una verdad. Esto era justicia. Poética, precisa. Y yo no iba a desperdiciarla con un simple grito o un arrebato. Navidad estaba cerca. Y si había un momento para envolver la verdad como un regalo, era ese. Pasé los días siguientes con una calma rara. No de esas que vienen cuando todo está bien. No. Era una calma distinta. Fría. Silenciosa. Como la que hay antes de una tormenta. Cada vez que mi suegra llamaba o enviaba mensajes al grupo familiar con sus clásicos recordatorios sobre qué traer para la cena, yo sonreía. Porque sabía que no tenía idea de lo que se venía. Mientras tanto, me dediqué a preparar los sobres. 2. Uno con el resultado de mi hijo. Otro, con el de su precioso hijo. Los metí en una caja firme, elegante. Roja, con moño dorado. Le puse una etiqueta, para mamá. Con todo mi amor. Parecía un regalo más. Nadie sospecharía nada. Y eso era lo mejor. También pensé en cómo podía salir todo mal. Claro que sí. Mi esposo podía enojarse, defenderla, acusarme de ser cruel. Pero en el fondo, yo sabía que no estaba haciendo esto por venganza ciega. Lo hacía por todas las veces que me hicieron sentir menos, por todas las dudas sembradas. Por cada gesto, cada comentario, cada herida. Ella me obligó a justificar lo que nunca estuvo en duda. Así que ahora le iba a tocar a ella explicar lo que jamás imaginó cuestionar. La noche antes de Navidad, preparé todo. La ropa del nene, la comida que me había tocado llevar, los regalitos. Y la caja. Esa caja.
La miré por última vez antes de guardarla en la bolsa. ¿Estás bien?, me preguntó mi esposo, mientras se abotonaba la camisa frente al espejo. Sí, le respondí, sonriendo. Va a ser una noche especial, no mentía. Llegamos temprano a la casa de su madre. Todo estaba decorado con luces blancas, velas con aroma a canela, música suave. Un pesebre en la entrada. Un árbol gigante en la esquina del living. Y ahí, con cuidado, puse la caja roja debajo del árbol. Durante la cena, mi suegra no paró de hablar. Como siempre. Que si el vino, que si la ensalada, que si su hijo era el mejor padre del mundo. Cada vez que nombraba a mi hijo, lo hacía con ese tono fingido que ya me daba risa. Yo no dije nada. Comí. Brindé. Sonreí, porque ya estaba todo listo, solo faltaba que dieran las 12. Para abrir los regalos, y abrir la verdad, desde que llegamos a la casa de mi suegra, sentí que todo estaba en pausa. Cada sonrisa, cada bocado, cada brindis. Todo era una cuenta regresiva, la mesa estaba llena, mis cuñados, sus hijos, la abuela, un par de primos que nadie soportaba pero que siempre caen a comer gratis. Y, en la cabecera, ella. Con su collar de perlas y su copa en alto. Dando discursos como si fuera la reina del universo. Este año fue difícil, pero la familia es lo más importante. Y me siento orgullosa de todos, dijo con emoción, mirando especialmente a su hijo. Aunque algunos deberían cuidar mejor lo que traen al mundo. Remató, lanzando esa indirecta con una sonrisa hipócrita. Me reí. Bajito. Con ganas de aplaudirle. Qué descaro el suyo, tienes razón, dije yo, levantando mi copa. Nada más importante que saber de dónde venimos, ¿no? Mi esposo me miró raro. Mi suegra también. Pero nadie dijo nada, la comida siguió. El pavo, el pan dulce, los brindis, las risas falsas. Y yo, tranquila. Esperando que el reloj marque las 12. Cuando al fin llegó el momento de abrir los regalos, todos se acercaron al árbol. Los niños primero, como siempre. Risas, papeles volando, bolsas por todos lados. Este dice para mamá, con todo mi amor, dijo uno de los sobrinos, sacando la caja roja que yo había colocado con tanto cuidado. ¡Ay! ¡Qué bonito!, dijo mi suegra, llevándosela al regazo. Todos la miraban. Yo me crucé de brazos y me acomodé en el sillón. Había esperado mucho por esto. No me iba a perder ni un segundo. Mi esposo, curioso, se sentó a mi lado. ¿Ese regalo es tuyo?, me preguntó en voz baja. Sí. ¿Vas a querer verlo? Mi suegra abrió la caja, sonriente. Encontró 2 sobres blancos, iguales. Lo sacó, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? 2 regalitos. Uno es para ti. El otro, para tu hijo, le dije, sin levantar la voz. Hubo un silencio incómodo. Todos dejaron de hablar. De reír. De masticar. La tensión se cortaba con cuchillo. Ella abrió el primer sobre. Leyó. Su sonrisa se congeló. Me miró con rabia. ¿Esto es una prueba de ADN?, preguntó, alzando el papel. Sí. Ese es el de mi hijo. Confirmando que, aunque tú dudabas tanto, es hijo de tu hijo. Completamente. 100%, mi esposo se puso pálido. ¿Qué? ¿Por qué hiciste una prueba? Porque tu mamá se pasó el año sembrando dudas. Y yo no iba a permitir que mi hijo creciera con esa sombra encima. Todos murmuraban. Se escuchaban cuchicheos en la mesa. Mi suegra, aún roja de rabia, abrió el segundo sobre, y ahí fue cuando todo explotó. ¿Qué es esto?, gritó, levantándose de golpe. Ese es tu regalo. Una prueba de ADN entre tu hijo y tú. El que tanto defiendes. El que decís que es idéntico a ti. Pero resulta que no es tu hijo biológico. El silencio fue absoluto. Ni los niños hablaban. Mi esposo me miró sin entender. Agarró el papel. Lo leyó. Se lo volvió a leer. ¿Esto es real?, susurró. Sí, respondí. Su voz era la de alguien que acababa de perder el piso. Mi suegra me miró con odio puro. Tiró la caja al piso. Los sobres volaron.
Y antes de que alguien dijera algo más, ¡pum!, el árbol de Navidad voló por los aires. Lo empujó con fuerza. Las bolas cayeron, las luces se apagaron. Un ángel de porcelana se rompió en el suelo, y así. Sin postre, sin café, sin villancicos, terminó la cena. El árbol de Navidad yacía en el suelo como un símbolo perfecto de lo que acababa de pasar. Todo, absolutamente todo, se vino abajo. Mi suegra estaba de pie, temblando, con los ojos desorbitados y la cara roja. En sus manos, los papeles arrugados. El escándalo que acababa de armar era solo el comienzo. Esto es una mentira. Gritó, mirando a todos como una fiera acorralada. Un invento tuyo para destruirme. Mi esposo todavía sostenía el sobre con el resultado. Lo miraba como si no pudiera creer que esas letras negras, frías, fueran reales. Mamá. ¿Qué es esto?, preguntó él, con la voz baja, rota. Una trampa. Ella te quiere separar de mí. Soltó, señalándome como si yo fuera una bruja salida de una telenovela mala. Yo no dije nada. Ya había hablado suficiente. Ahora era su turno de explicar. ¿Cómo es posible?, insistió mi esposo, acercándose a ella. ¿Por qué dice que no somos compatibles genéticamente? Porque están mintiendo, gritó. Porque ese laboratorio está equivocado. Yo te parí. Yo te crié, y ahí, en ese momento, entendí todo. Mi suegra no solo era una manipuladora. También era una mentirosa de tiempo completo. ¿Estás diciendo que esos resultados son falsos?, intervine. O que no sabías que no era su madre biológica. Ella me miró con rabia pura. Sus labios temblaban. Y entonces, lo dijo, no iba a dejar que te lo llevaran. Susurró. No iba a dejar que me lo quitaran. La sala entera enmudeció. ¿Qué dijiste?, preguntó mi esposo, pálido como un papel. Mi suegra cerró los ojos, respiró hondo, y empezó a hablar como si se le soltara un nudo viejo en la garganta. Cuando naciste, tus padres biológicos estaban en una situación horrible. No te podían cuidar. Eras apenas un bebé. Mi hermana, tu madre verdadera, me lo pidió. Me rogó que te criara como mío. Y yo acepté. Se hizo un silencio. Pesado. Doloroso, mi esposo se dejó caer en la silla. No sabía si llorar, gritar o reírse, y pensaste ocultarlo para siempre. Lo hice por amor, gritó ella. Yo fui tu madre. Yo te di todo. Y esta mujer viene a humillarme. Yo me acerqué. No con odio. Con lástima, no te humillé yo. Tú te enterraste sola. Si no hubieras dudado de mi hijo, si no hubieras sembrado el veneno, todo esto se habría quedado enterrado. Pero quisiste jugar a ser jueza. Y la verdad no te favorece. Ella se quedó quieta. Como si finalmente entendiera que su reinado se había terminado. Los demás familiares no sabían dónde mirar. Nadie decía nada. Las copas seguían llenas. La música de fondo ya no tenía sentido. Mi esposo se levantó. Me miró. Me abrazó. Gracias, susurró. Gracias por no quedarte callada. Yo no respondí. Solo lo abracé de vuelta. No porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, la verdad estaba donde debía estar. Mi suegra se marchó. Con el rostro cubierto de lágrimas. Con la dignidad hecha trizas y el silencio más fuerte que cualquier grito, y así, en medio de luces rotas, platos fríos y secretos revelados, terminó la noche más intensa de mi vida, pero todavía quedaba algo pendiente. Porque cuando una verdad sale a la luz, las piezas no siempre encajan. Y a veces, el pasado se levanta de lugares muy, muy oscuros. Después de aquella noche, la casa quedó en silencio por días. No silencio de paz. Silencio de vacío. Mi esposo no decía mucho. Se levantaba, se duchaba, desayunaba en silencio. Y yo lo dejaba estar. Porque hay heridas que uno tiene que mirar de frente antes de poder hablar de ellas. Yo también necesitaba procesarlo. Había ganado, sí, pero no se sintió como una victoria. No cuando él miraba su reflejo como si no reconociera ni su propia piel. Una mañana, mientras tomaba café,
Lo encontré sentado en el sofá con las 2 pruebas de ADN en la mano. ¿Otra vez, quieres hablar? Le pregunté. No sé qué decir, respondió sin levantar la vista. Toda mi vida pensé que sabía quién era. Me senté a su lado. No dije nada. A veces, estar ahí es suficiente. No sé si estoy más enojado con ella. O conmigo por no haber sospechado nunca, agregó. No podía saberlo. Ella hizo todo para que no lo supieras, le dije, apoyando mi mano en su pierna. Él asintió, despacio. Después de un momento, habló. ¿Y si mis verdaderos padres siguen vivos? ¿Y si tengo hermanos por ahí? No lo sé. Pero si quieres averiguarlo. Estoy contigo, me miró. Por primera vez en días, me miró de verdad. Y vi en sus ojos algo nuevo, hambre de verdad. Ese mismo día buscamos papeles viejos. Partidas, fotos, cajas polvorientas en el altillo de su madre. Entre tantas cosas, encontramos una carta. Estaba arrugada, amarilla, guardada en una agenda vieja. Era una carta escrita por una mujer llamada Clara. Decía que, por razones personales, no podía criar a su hijo, pero que confiaba en que Elena le daría una buena vida. Elena. La hermana de Clara. ¿Mi suegra, Clara? Preguntó él en voz alta. Nunca escuché ese nombre, debe haberla borrado de todos lados, dije yo, con un nudo en el pecho. Pero al menos ahora tiene su nombre. Un punto de partida, guardó la carta como un tesoro. Y por primera vez en semanas, lo vi con esperanza. Esa noche, cenamos sin hablar del tema. Pero al final, justo cuando iba a apagar las luces, me dijo algo que no me esperaba. Gracias por defender a nuestro hijo, me dijo con los ojos brillosos. No sé cómo hiciste para mantenerte tan fuerte, no era solo por él, le respondí. También era por ti. Porque merecía saber la verdad, aunque doliera. Se levantó, me abrazó fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese abrazo venía de alguien completo, no de un hombre roto, pero, claro. La paz no dura mucho cuando se trata de verdades escondidas. 2 días después, recibí un sobre sin remitente. Pensé que era publicidad, pero no. Dentro había una fotografía antigua, de una mujer con ojos casi idénticos a los de mi esposo. Detrás, un mensaje: busqué a mi hijo por años. Nunca dejé de hacerlo, la letra temblorosa. El papel gastado, se lo mostré. ¿Se quedó helado? ¿Será ella? Preguntó. Puede ser, respondí. O alguien que quiere que sigas buscando, y en ese momento, entendí que la historia no terminaba con una cena arruinada. No a veces. El final es solo el principio de otra historia que estaba esperando ser contada. A veces, las historias no terminan como uno espera. No con una gran pelea ni con una venganza perfecta. A veces, terminan con una puerta que se abre. Y otra que se cierra para siempre. Una semana después del sobre, logramos encontrar una dirección en la ciudad de al lado. Era una casa humilde, con jardín descuidado y ventanas con cortinas viejas. Tocamos el timbre sin saber si queríamos que respondieran, pero respondieron. La mujer que abrió la puerta tenía el pelo completamente blanco, pero los ojos. Los ojos eran los mismos que los de mi esposo. Se quedó mirándolo como si estuviera viendo un fantasma. Eres. Susurró ella, llevándose una mano a la boca. Él no pudo hablar. Solo asintió, y ella lloró. No con escándalo. Lloró como quien por fin puede soltar algo que llevaba apretando por años. Nos invitó a pasar. Nos sentamos en su cocina. Y empezó a hablar. Su nombre era Clara. Era, efectivamente, la hermana de Elena. Había tenido a su hijo muy joven, sin apoyo, en una época donde ser madre soltera era una vergüenza. Su hermana le prometió ayudarla, pero en lugar de eso, se lo quedó. Y nunca más la dejó verlo. Me amenazó, dijo Clara. Me dijo que si intentaba buscarte, te llevaría lejos. Y yo. Tenía miedo, mi esposo la escuchaba sin pestañear. No sabía si abrazarla o gritarle. No porque ella tuviera la culpa, sino porque toda su vida había sido una mentira construida con amor. Y con engaño, Clara nos mostró fotos. Documentos.
Cartas que escribió cada cumpleaños, sin saber a dónde enviarlas. Y al final, le dio una caja con cosas que había guardado todos esos años. Una pulsera de bebé. Un mechón de cabello. Un dibujo hecho con crayones que alguien le envió una vez, cuando era pequeño. Su hermana se lo mandó, sin decirle de quién era. Guardé todo, dijo Clara. Porque nunca perdí la esperanza. Salimos de esa casa con el alma hecha un nudo. Pero también, con algo distinto, claridad. La verdad, por fin, tenía forma. Y tenía nombre. Esa noche, mi esposo me tomó de la mano y me dijo, no puedo volver el tiempo atrás. Pero puedo elegir qué hago con lo que viene, y yo supe que lo que venía no iba a ser fácil. Pero al menos, ya no iba a estar construido sobre mentiras. Para cerrar el ciclo, decidimos hacer algo simbólico, repetir la cena de Navidad, pero esta vez, solo con quienes de verdad formaban parte de nuestra familia. Nada de adornos exagerados. Nada de máscaras. Clara estuvo ahí, con lágrimas en los ojos. Mi hijo corrió a abrazarla como si ya la conociera. Y por primera vez, sentí que esa mesa estaba llena de verdad. ¿Mi suegra? No fue invitada. Su última llamada fue para insultarnos y decir que la habíamos traicionado. Pero no le contestamos. Porque a veces, la mejor forma de vengarte es vivir bien. Cuando levantamos la copa, brindamos por la verdad, por los lazos que eligen permanecer, y por los que supieron irse solos, y antes de apagar las luces, mi esposo se acercó a mí y me susurró al oído. Todo esto empezó porque te atreviste a buscar la verdad. Yo sonreí. Y porque tú tuviste el valor de aceptarla, le respondí, y así, entre risas, comida sencilla y amor del bueno, cerramos un capítulo doloroso. Uno que comenzó con una duda cruel. Y terminó con una certeza: la familia no siempre es quien te cría. Ni quien comparte tu sangre. Es quien, cuando todo se rompe, decide quedarse, y esa fue la verdadera cena que lo cambió todo. Esto es solo una de muchas historias por contar. ¿Quieres más? Suscríbete y acompáñame en cada nueva aventura. Hasta el próximo video.